Bueno, buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por venir a un nuevo encuentro del ciclo de charlas de matemática, del núcleo de matemática aplicada, pura y aplicada, del Departamento de Matemática, de acá de la FACU, de la Universidad Nacional de La Pampa. Lo presentamos así medio general porque va a haber gente de afuera que no nos conoce, que lo vea también. En esta ocasión lo tenemos a Hipólito Trefinger, egresado de la casa, graduado acá de la licenciatura en matemática. eh, Después emigró fuerte, se fue a Canadá, a Sherbrooke, a hacer su doctorado en álgebra y teoría de representaciones. Y después de su doctorado, bueno, anduvo un poco por varios lugares y estuvo haciendo trabajos de investigación y de postdoc en Leicester, Reino Unido primero, después en Bonn, Alemania, finalmente en París, Francia, y ahora está en la UBA y CONICET como investigador. Hoy nos va a hablar de fenómenos discretos y continuos en teoría de representaciones. Así que, bueno, nada, los dejo con él. Servite el micrófono tranquilo y adelante. Bueno, muchas gracias. Es muy lindo venir acá a hablar de esto, sobre todo con la situación, digamos. O sea, hace un mes estoy en Argentina de vuelta. O sea, los que están online, por favor, díganme si por ahí no se escucha bien. Eh, Nada, hace un mes llegué a Argentina y todo el mundo me está recibiendo con los brazos abiertos. Estoy extremadamente contento. Volver a La Pampa en particular también es un poco marcar el regreso a casa, aunque no vengo a trabajar o en el EPAM, vengo a trabajar en Argentina y eso me pone muy contento y venir acá en particular. Además, la presentación es una presentación que ya di, igual no se transmitió en ningún lado ni nada, sino que fue una presentación que di en Salta a fin del mes de septiembre en la UMA de Salta, porque tuve el honor de recibir un premio. En realidad, todos los años, últimamente, la Unión Matemática Argentina da un premio al mejor artículo de la revista de la UMA del año anterior, y esta vez eligieron uno de mis artículos con mis coautores, así que la idea es contar un poco ese artículo, pero más que ese artículo en particular, que es un poco técnico tal vez, es un poco contar todo el plan de trabajo, digamos, toda la historia que viene alrededor de eso. Y cuando yo recibí el premio, para mí fue extremadamente especial porque buscando cuestiones de la revista de la UMA y todo eso, me di cuenta que en los años 70, fines de los años 70, el director de publicaciones de la UMA, y en particular de la revista, era Darío Pico, quien fue una de las personas que más me impulsó a hacer álgebra. Me enseñó álgebra 2 en su momento acá, y nada, fue extremadamente emocionante darme cuenta de eso. O sea, ¿no? Estaba buscando números viejos de la UMA y veía bueno, que Darío Pico había sido director de publicaciones y que de repente recibir un premio por cosas que él había ayudado a generar años es nada, muy lindo, y es un poco también, si quieren, esta charla es en homenaje a él, si se quiere, porque fue importante. Vamos a la presentación. Entonces, em, como, como digo, lo que voy a hablar son de fenómenos continuos y discretos en teoría de representaciones. Tal vez o sea, en el abstract di algo medio vago, hablando de espacios vectoriales. Un disclaimer, alguien me dijo, che, pero fíjate que cuando dijiste lo de los fenómenos discretos y continuos en espacios vectoriales, si lo haces sobre un cuerpo finito, eso de que hay infinitas bases no es cierto. Bueno, está bien, pero vamos a hablar de fenómenos realmente discretos y realmente continuos en teoría de representaciones, y voy a tratar de introducirlos a partir de cosas que conocemos todos desde primer año. Entonces, eh, esto no estaría andando. Ah, ahí está. Bueno, el plan de la charla es el siguiente. Primero les voy a comentar el artículo, ¿sí? A grandes rasgos, nada, no mucho, y sobre todo presentarles a los otros autores del artículo. Después vamos a hablar de un ejemplo natural, y cuando digo natural, alguna gente acá ya escuchó el spoiler ayer. Es realmente natural, de una dualidad continua discreta. Y después vamos a pasar a lo que es teoría de representaciones. Voy a tratar de no asustarlos demasiado con las palabras técnicas. Hoy estuve repasando la presentación. Si ahí ven palabras complicadas en la pantalla, no le den mucha bola, síganme, y si necesitan más aclaraciones, por favor,
interrumpan y pregunten. Y esos son esencialmente los 4 puntos siguientes. Y el último punto tiene que ver más con los resultados propios. O sea, yo lo que voy a contar en estos 4 puntos es cómo se construyen los diagramas de dispersión, que es el elemento que he estado estudiando no exclusivamente, pero sí de forma continua en los últimos 10 años de mi vida como estudiante. O sea, desde que empecé a hacer el doctorado, más o menos, empecé a estudiar este objeto, y toda mi investigación tiene de alguna forma u otra que ver con avances progresivos en el entendimiento de ese objeto en particular. Entonces, hay mucho de cómo construimos ese objeto, por qué es importante, les voy a dar un poco de historia también, y al final lo que les voy a tratar de contar es cómo eso me ayudó a mí en mi carrera, o sea, qué resultados pude obtener con eso, tanto para teoría de representaciones como para entender el objeto en sí mismo. Y con un poco de suerte les voy a contar buenas noticias, tal vez, que pueda llegar a tener en este momento. Bueno, vamos a empezar por el artículo y sus autores. El artículo es este, se llama Stability Conditions and Maximal Green Sequences in Abelian Categories. Que en realidad este green es realmente secuencias verdes maximales o series verdes maximales. No es, muchas cosas se llaman green en matemática y tiene que ver con algún matemático famoso que se llamó Green y no sé qué. No es el caso. Cuando lleguemos a secuencias verdes maximales vamos a hacer un pequeño juego combinatorio y vamos a ver que tiene que ver con colores. Y bueno, yo lo que hice fue estudiar junto con mis coautores, ¿no? Estudiamos las condiciones de estabilidad y cómo se relacionan estas secuencias verdes maximales en un contexto que se llaman categorías abelianas, que voy a tratar de introducir, pero si no se entiende muy bien qué son las categorías abelianas, vamos a ver al menos un ejemplo, y espero que ese ejemplo les guste. Bien, los otros dos autores son Thomas Brusley y David Smith, que son, los dos están trabajando en Sherbrooke. Como digo, este proyecto de donde salió este artículo fue, digamos, mi segundo proyecto durante la licenciatura, durante mi doctorado, perdón. El primero lo hice solo y el segundo lo hice con ellos dos. David era mi co-director de doctorado y Tomás era otro profesor del departamento con el que me llevé muy bien. Y bueno, eh, él me veía solo, triste y apachugado, entonces me llevaba a diferentes cafés a tomar café durante el invierno largo de Canadá. Y en algún momento hablábamos de la vida y en algún momento empezamos a hablar de matemática y empezamos a discutir ideas. Y de ahí surgió el problema. En una de las reuniones que tuve con David, a David le gustó las ideas que estábamos discutiendo y también se sumó y así fue que terminamos escribiendo dos artículos. Dos artículos que para mí son muy importantes en mi carrera, digamos, o sea, ayudaron a hacer mi carrera. Entonces, hablar de la vida con gente que sabe matemáticas está bueno, porque te lleva también a hacer matemática, pero sobre todo te ayuda a terminar un doctorado. A mí, sinceramente, sin estas dos personas yo no hubiera terminado el doctorado. ¿Sí? Bien. Y resulta que yo en el momento que nos avisaron del premio, yo estaba en París, o sea, yo me mudé a Buenos Aires a fin de septiembre, y en ese momento estaba viviendo en París, y Thomas es alemán, estaba visitando a su familia, y se vino de Alemania a París, y nada, por 2 días, y fuimos a cenar juntos con él y con su señora para festejar, y esta es una foto que tomamos en la Plaza de la République, muy cerca de la Bastilla, muy cerca de la cena, así que nada, ahí festejamos, y nos dieron un premio en pesos por el artículo, y yo creo que con ese premio pagamos la cena más o menos. Pero bueno, sí, lo festejamos y estábamos muy contentos cuando nos avisaron. Entonces, vamos a hablar de un ejemplo, como les digo, natural de las dualidades continuas y discretas, y tiene que ver con el agua. O sea, vamos a ir realmente, no vamos a hablar de matemática por un segundito, vamos a hablar de físico-química. Upa. Bueno, en una de esas, eh, a ver, tuvimos un problema técnico con el puntero. Bueno, uff, uh, che, perdón. Y acá lo hice mierda. Eh, perdón, perdón.
No. Bueno, si no te voy diciendo, perdón. Bueno, pasemos a la diapositiva siguiente. Eh, en el secundario nos muestran esto. Seguido nos muestran este diagrama y nos dicen, el agua tiene tres estados en condiciones normales de temperatura y presión, o sea, relativamente normales de temperatura y presión, tenemos tres estados. Tenemos un estado sólido, el hielo, un estado líquido, el agua propiamente dicha, lo que conocemos como agua, y un estado gaseoso que es el vapor. Entonces, si nosotros variamos un poco la temperatura, variamos un poco la presión, eso nos hace cambiar de un estado al otro. Por ejemplo, el típico caso es la línea que está ahí con el 1 en el eje de la Y, que es la presión, ¿sí? Y sabemos que a 0 grados el agua pasa de estado sólido a líquido y a 100 grados pasa de líquido a gaseoso, ¿no? Entonces, ahí podemos ver que tenemos dos variables, que son la presión y la temperatura, que varían de forma totalmente continua, ¿sí? Y que sin embargo, en un punto dado, tenemos un cambio abrupto en el estado del agua, ¿no? Pasamos de algo que es sólido a algo que es líquido. Entonces tenemos una cuestión discreta, muy separada las unas de las otras, como es los estados del agua, y una cuestión continua, que es cómo podemos hacer variar la temperatura o la presión, ¿sí? Llevamos a la siguiente. Teoría de representaciones, resulta que uno empieza a estudiar y se encuentran con cosas parecidas. La siguiente, y es, o sea, yo una de las cosas que estuve estudiando, me encontraba con este dibujo. Con este dibujo me lo encontraba un par de veces y empecé a decir, en realidad, en un rato les voy a decir un poco más de geometría algebraica, pero es una caja negra, digamos, o sea, hubo gente que desarrolló lo que llaman diagramas de dispersión, que es una especie de caja negra que la gente usaba para hacer demostraciones en álgebras de conglomerado, y nosotros desde teoría de representaciones queríamos entender las álgebras de conglomerado, y estos diagramas no los entendíamos nada. Entonces, y la gente decía que porque usaban por las propiedades de los diagramas de dispersión, entonces todo valía. Y bueno, la verdad que para mí en particular, era una cosa que decir, bueno, parece un poco de magia negra. Entonces quiero entender eso. ¿Funciona ahora? A ver, voy a tratar de no tirarlo esta vez. Eh, perfecto. Vamos. Bueno, ahora voy a tratar de no tirarlo. Entonces, lo que tenemos es esto, son los diagramas de dispersión. Y acá podemos ver, estamos en R cuadrado, ¿sí? Estamos en R cuadrado y tenemos tres liñitas que nos dividen R2 en 5 cajas distintas. Y esas 5 cajas distintas van a identificar cuestiones de teoría de representaciones muy distintas las unas de las otras. En realidad, después vamos a ver, hay algo que llama la estructura de paredes y cámaras, o paredes y piezas, y realmente lo que uno hace es cruzar una pared para ir de un estado a otro. Entonces, ir de sólido a líquido es cruzar la pared que te da los 0 grados, y lo mismo ocurre acá. Entonces, antes de pasar más a la cuestión de teoría de representaciones, déjenme decirles que yo estudio lo que llaman álgebras, ¿sí? Las álgebras, ahora vamos a pasar al pizarrón, las álgebras son cosas en las cuales uno puede sumar y multiplicar, ¿sí? Hay álgebras en general de dos tipos. Unas son las que llaman conmutativas. Los ejemplos claros son, por ejemplo, los reales o los complejos como números, o sea, podemos sumarlos y multiplicarlos entre ellos, o un poquito más complicado, y esto es lo que tal vez yo quiero que se mantengan en... Perdón, sí, que yo quiero que tal vez lo mantengan en la cabeza, son los polinomios. Son los polinomios en n variables, ¿sí? O una variable, si quieren. Los polinomios los podemos sumar y multiplicar. Por otro lado, el otro ejemplo que a mí me interesa y que son las que yo más estudio, son las álgebras no conmutativas, ¿sí? Y las no conmutativas son aquellas que no conmutan, y el ejemplo más típico son las matrices de n por n sobre los complejos, ¿sí? Un caso muy particular son las matrices de 2 por 2, ¿sí? Podemos sumar matrices y podemos multiplicarlas, pero cómo multiplicamos altera el producto.
Y adentro de las matrices de 2×2 existe un álgebra en particular, que son las matrices diagonales inferiores, en donde yo puedo poner cualquier cosa, voy a escribirlo así. A11, A12, A22, y le pido que sea 0 arriba de la diagonal, y eso resulta que es una subálgebra. O sea, esto es un álgebra también. La suma de estas dos cosas, cuando ponemos un 0 acá es 0, y cuando multiplicamos dos cosas de esta también nos da que la multiplicación es triangular inferior. Entonces, esa es un álgebra de dimensión finita y que es no conmutativa, y son esas en general las que yo más estudio. Cuando yo digo que estudio teoría de representaciones, en general estudio teoría de representaciones de álgebras no conmutativas. Bien, si volvemos a la presentación. Entonces, una de las cosas interesantes que pasan en teoría de representaciones, como yo les digo, yo estudio álgebras no conmutativas en general de dimensión finita, cuando estas son sobre un cuerpo que se llama algebraicamente cerrado, o sea, todo polinomio podemos encontrar de todas las raíces. Hay de hecho, el director de doctorado de Thomas Wüstler, que estaba recién, él probó que toda álgebra de dimensión finita puede escribirse como, o sea, es equivalente a encontrar un carcaj y unas relaciones. Ahora les digo mejor que es un carcaj y unas relaciones, pero es un elemento combinatorio que nos va a permitir hacer ejemplos, ¿sí? Entonces, o sea, siempre que uno tiene un carcaj y relaciones puede generar un álgebra de dimensión finita, pero resulta que no es simplemente un ejemplo, sino que son todas las álgebras de esa forma. Todas las álgebras de dimensión finita son de esa forma, de tener un quiver con relaciones. Entonces es importantísimo conocerlas y estudiarlas. Ahora bien, hace 25 años más o menos, Fomin y Selevinsky empezaron a estudiar, o sea, inventaron unas álgebras nuevas que llaman álgebras de conglomerado, que son álgebras conmutativas, ¿sí? Pero que se definen de forma combinatoria. Y la forma combinatoria de definir esas álgebras de conglomerado se puede codificar usando también un carcaj. Entonces, en la teoría o sea, en la comunidad de teoría de representaciones de álgebras de dimensión finita, nosotros empezamos a decir, bueno, en ese momento yo ni siquiera había empezado la licenciatura, pero digamos, la gente empezó a decir, che, nosotros podemos usar lo que sabemos sobre las representaciones de Carcaj para tratar de entender estas álgebras nuevas que inventaron Fomin y Selevinsky, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, ahí hicimos, o sea, se empezó toda una maquinaria enorme de lo que es la categorificación aditiva de las álgebras de conglomerado. Y bueno, de otro lado, como yo les digo, las álgebras de conglomerado son conmutativas. Y cuando uno tiene álgebras conmutativas, por ejemplo, polinomios, uno puede considerar un polinomio y puede considerar todas las soluciones a esos polinomios, o sea, todas las raíces de esos polinomios, que cuando uno tiene más de una variable, forman estructuras geométricas. Por ejemplo, el círculo se puede escribir como x² más y² más 1 igual a 0. Entonces, todas las soluciones de eso es el círculo de radio 1 centrado en el origen. Entonces, hay cuestiones geométricas que aparecen a partir de polinomios. Entonces, la gente que hace geometría, que hay gente bastante inteligente, empezó a estudiar álgebras conglomerados de esa manera. Digamos, las herramientas tradicionales de geometría algebraica, que es así como se llama el estudio de las raíces de polinomios, empezaron o sea, las herramientas tradicionales no alcanzan, entonces uno tiene que desarrollar otra cosa, y ya dentro de esas otras cosas habían diagramas de dispersión, que en geometría algebraica y geometría diferencial habían sido primero introducidos por Kontsevich y Soibelman, dos tipos bastante grosos del IHS en París. En particular, Kontsevich ganó la medalla Fields en 1994, o sea, sabe más o menos de lo que habla. Y estaban estudiando un fenómeno que Kontsevich, de hecho, conjeturó cuando fue a recibir, en la charla que dio cuando recibió su medalla Fields, que es lo que se llama la simetría especular. No tiene mucho sentido que yo me meta en los detalles de eso, pero es como que son dos variedades que parecen que una o sea, dos variedades que no tenían nada que ver, resulta que uno hace una construcción categórica y encuentra que obtiene lo mismo. Entonces la pregunta era, bueno, capaz uno es la imagen especular, es la imagen cuando uno mira al espejo, o sea, una variedad es
imagen que uno podría ver al espejo de la otra, como que hay una dualidad ahí. Y lo hicieron para la dimensión 2, y después Gross y Siebert, Gross, por ejemplo, es profesor en Cambridge, también un poco más o menos sabe de lo que habla, Siebert en el MIT, digamos, agarraron lo de Kontsevich y Soigelman y lo generalizaron para toda dimensión. Y, como les decía, eso después se adaptó a las álgebras de conglomerado y de repente resolvieron todos los problemas que había, que ya estaban resueltos y los que habían por resolver para las álgebras de conglomerado usando diagramas de dispersión. Eso lo hicieron Gross, Hacking, Kill y Kontsevich. O sea, dos de los tipos de más arriba que definieron las cosas, junto con otras dos personas, demostraron todo lo que había que hacer para álgebras de conglomerado. Y bueno, esto fue a mediados de mi doctorado, entonces, claro, diagramas de dispersión pasaron a ser algo importante para nosotros, pero una caja negra porque no entendíamos nada. Las pruebas de esto decían, no, sí, porque las condiciones nos dicen. Ok. Entonces, ¿cómo empezamos a, digamos, a entender un poco mejor esto? Es porque Bridgeland, que es un matemático inglés que está en Sheffield, el tipo dijo, mira, en realidad esto le puedo asociar un diagrama de dispersión a cada álgebra de dimensión finita sobre un cuerpo algebraicamente cerrado, y esto es muy importante, para y, y encontrar en ciertos casos algo que es isomorfo, que es igual a los diagramas de dispersión para las álgebras de conglomerado. Entonces, a nosotros nos dio un poco más de esperanza, podemos llegar a entender. ¿Está? Entonces, vamos a ver esta imagen, que es lo mismo que yo les mostré hace un ratito, y que esa es el diagrama de dispersión para el álgebra de tipo A2, o sea, que va a ser el ejemplo que vamos a seguir, que si les parece medio complicado, no es otra cosa que este álgebra acá. Es el álgebra de matrices triangulares inferiores. La teoría de representaciones de A2 es la teoría de representaciones de este álgebra de acá. La álgebra que conocemos, o sea, que uno se puede poner a hacer, pero tiene que ver con un carcaj que tiene dos puntos y una flecha. Hay otros ejemplos, o sea, cada álgebra me da un diagrama de dispersión. Y hay ejemplos que en dimensión 2 también pueden ser infinitos, e infinitamente complejos. Y también hay cosas en cualquier dimensión, depende de la cantidad de vértices que tenga tu carcaj, es la dimensión de tu diagrama de dispersión. Acá tenemos un ejemplo de un diagrama de dispersión en dimensión 3. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué es lo que es un diagrama de dispersión? Tenemos que empezar por la construcción, y para la construcción tengo que hablarles de una categoría que son, o sea, a base de qué lo construimos. Lo construimos a partir de lo que son, o por lo menos en esta charla, representaciones de carcajes. Un carcaj es un grafo dirigido, nada más. O sea, tómenlo así, son puntos, que en general se denominan Q0, y flechas, que se denominan Q1. Entonces, S y T son funciones que te indican dónde empieza cada flecha, entonces se lo puede escribir de esa manera, digamos. Directamente uno lo puede dibujar, en vez de hacer la parte más técnica y formal de definir como cada carcaj como un cuádruple con dos conjuntos y dos funciones, es un diagrama dirigido. Y en realidad, bueno, tenemos los carcajes, pero a mí lo que me interesa son las representaciones de los carcajes. Entonces, ¿qué es la representación de un carcaj? Es la representación, o sea, lo que me dice es, para cada punto en mi carcaj, yo voy a poner un espacio vectorial, y para cada flecha voy a poner una transformación lineal asociada. ¿Sí? Y todas las representaciones de un carcaj dado se los dice que lo vamos a denominar como rep-Q, que es las representaciones de Q. Pero bueno, una cosa muy importante a tener en cuenta y que va a ser importantísima para la construcción que hagamos en un rato, es que cada representación tiene un vector de coordenadas enteras asociado que es el vector dimensión. O sea, una vez que fijamos una representación del carcaj, perdón, una vez que fijamos la representación del carcaj, lo que tenemos, los MI son espacios vectoriales, cada espacio vectorial para mí siempre son de dimensión finita, entonces tienen una dimensión asociada, entonces puedo ordenar eso en un vector y me da un vector dimensión, o sea, no es nada muy loco. Y entonces puedo yo fijar un vector,
¿sí? Y pensar en todas las representaciones posibles en esa dimensión. Y si fijo el vector, a menos de isomorfismos, hay exactamente un espacio vectorial de una dimensión dada. Entonces, todas las representaciones con ese vector dimensión no es otra cosa que todos los, o sea, un producto de espacios de matrices. Es una unión de espacios de matrices que tienen la capacidad de que, digamos, se pueden multiplicar bien cuando empieza, o sea, en cada vértice se pueden multiplicar bien. Ahora, vamos, esto puede sonar complicado, pero la idea es la siguiente. Como les dije hace un ratito, digamos, todos los espacios vectoriales, si uno fija la dimensión, a menos de cambio de base, ¿sí? Son todos iguales. Son todos el mismo. Entonces, uno quiere saber cuándo dos representaciones son iguales, y la forma de hacerlo es justamente haciendo cambios de bases en todos los posibles vértices. Y entonces ahí uno dice que dos representaciones son isomorfas si uno puede hacer cambios de bases lugar a lugar, o sea, y encontrar la una como la otra. Eso, digamos, se puede ver como lo que se llama la acción de un grupo GLD asociado al QI, no importa, pero la idea es esa. Dos representaciones son iguales si puedo hacer un cambio de base lugar a lugar, tal que voy de una representación a la otra, si puedo encontrar una matriz en la otra. Entonces, vamos a hacer un ejemplo acá, A2, que A2, como les digo, es esta cosa, pero acá A2 como carcaj, A2 como carcaj no es otra cosa que 1, 2. Y vamos a poner alfa a esta flecha. Y entonces una representación de A2, que en realidad es también un módulo sobre ese álgebra, es un vector, es un espacio vectorial B1, una transformación T alfa acá, B2. ¿Sí? Dos espacios vectoriales de dimensiones lo que fuera. Y a mí, como les digo, me interesan las representaciones a menos de isomorfismo. Entonces, a menos de isomorfismos, en álgebra 1, vieron o van a ver que existe un teorema que nos dice que podemos elegir las bases de B1 y de B2, tales que B1 es isomorfo a el núcleo de T alfa, suma directa. El núcleo es todo lo que va a cero. Cuando le aplico T alfa, me va a cero acá. Más la imagen. En realidad acá es la coimagen, pero permítanme hacerlo así. Más la imagen. Y acá esto es isomorfo a la imagen, o sea, todos los que son elementos que vienen como imagen de T alfa, suma directa, el conúcleo de T alfa, o cokernel. Y cuando yo fijo estas bases, ¿sí? Este T alfa no me queda otra cosa que la identidad, acá, o sea, una parte va a ser la identidad y el resto son todos ceros. ¿Sí? No es nada del otro mundo. Pero entonces, esto quiere decir que a esta representación la podemos escribir como, o sea, algo que va a cero, o sea, un montón de copias de K que van a cero, ¿sí? A 1, ¿sí? Suma directa, un montón de, o sea, la imagen yo lo puedo ver, esta parte de acá, o sea, perdón, esto es 0 acá, y es la identidad acá. A la A1, 2, suma directa, un montón de cosas que no vienen de ninguna parte, que es el conúcleo. ¿Está? Entonces, la idea es la siguiente. Yo puedo hacer un apareamiento acá entre las bases de la imagen acá y la imagen acá con la identidad. ¿Sí? Por otro lado, puedo ver el núcleo y todas las que van a cero. Otra suma directa acá. Y otra suma directa es ver todos los que corresponden al conúcleo. ¿Sí? Entonces, así, tan simplemente como eso, nosotros lo que acabamos de hacer es encontrar
encontrar toda la teoría de representaciones, ¿sí?, de A2. Todas las representaciones indescomponibles se pueden escribir como suma directa de estas tres representaciones. La que me lleva K a 0, la que me lleva K acá con la identidad, y la que me lleva 0 acá. ¿Sí? Entonces, esto me clasifica completamente todas las representaciones indescomponibles de un álgebra, lo cual, digamos, es el objetivo. Lo ideal sería hacer eso para todo álgebra. Bueno, lo hicimos para dos y funcionó con herramientas bastante fundamentales. Y yo lo voy a escribir a esto de la forma siguiente. Yo lo voy a llamar 1, a este lo voy a llamar 1, 2, y a este lo voy a llamar 2. ¿Por qué? Y porque yo lo que estoy viendo es dónde tengo un espacio vectorial, dónde tengo un K. Esencialmente, así es como lo pongo. Y existe una forma de representarlo, que es así. De esta manera, porque en realidad uno puede probar que esto es una subrepresentación de esto, y esto es un cociente de esto. No importa mucho cómo, por qué o dónde. Le voy a poner un tau acá porque va a ser importante más adelante, pero no importa mucho por qué, cómo o dónde, pero la idea es que todas las representaciones de A2 se pueden escribir acá a partir de los símbolos que tengo allá en el carcaj. ¿Sí? Y esto es lo que se llama el carcaj de Hollander-Reiten, que en algún momento veremos. Bien, entonces, yo tengo eso. Y o sea, lo que voy a hacer es escribir un diagrama de dispersión asociado a un carcaj, donde las cosas que necesito para construir ese diagrama de dispersión son todas sus representaciones. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es construir la estructura de cámaras y paredes, ¿sí? Y la estructura ok, para hablar de la estructura de cámaras y paredes, déjenme volver a la parte de, entre comillas, geometría algebraica. Y tiene que ver con lo siguiente. Yo, digamos, cuando uno hace geometría, en general quiere que las cosas sean continuas, de alguna manera. ¿Sí? Si uno fija una cierta topología. ¿Eh? Bueno. ¿Sigo acá o aprieto acá? Captivo.com me dice que. Pucha. Bueno, la idea, o sea, la idea que quiero mostrar acá es lo siguiente. Tengo los números complejos. Los números complejos, adentro de los números complejos yo puedo puedo buscar lo que llaman el C estrella, que son todos los complejos menos el cero. ¿Sí? Y eso forman un grupo porque todo elemento que no es cero en los complejos, ¿sí?, tiene un inverso. ¿Sí? Aparte de la multiplicación de dos complejos que son no nulos, sigue siendo no nulo. Entonces, los complejos no cero con la multiplicación me forman un grupo. ¿Sí? Y entonces yo puedo agarrar y decir que los complejos los puedo ir multiplicando por complejos no nulos y ver qué es lo que me da. ¿Sí? Los complejos es algo sumamente continuo. Es una de las definiciones de continuidad, se da que es similar a los complejos en dimensión 1. Pero bueno, cuando uno empieza a ver las órbitas, o sea, todos los resultados de multiplicar un número complejo dado por cualquier complejo no nulo, se encuentra que tenés dos órbitas, ¿sí? Cuando vos tenés la acción de acá y uno cocienta los complejos por los complejos no nulos, ¿sí?, por las órbitas que obtiene, esto te da 2 puntos. ¿Sí? Te da el 0 por un lado y lambda, cuando lambda es cualquier cosa. ¿Por qué 0? Porque es 0 por cualquier cosa es 0. ¿Sí? Entonces, el 0 adentro de los complejos no se mueve a ningún lado. Sin embargo, cualquier otro complejo no nulo que tengas, lo puedes llevar a cualquier otro usando primero el inverso y después multiplicando de vuelta. Entonces tenemos dos órbitas.
claramente los complejos eran continuos, dos puntos separados a la base no son continuos, ¿sí? Entonces, cuando uno hace geometría, no quiere que ocurra esto, que cuando tenés un grupo actuando, las órbitas te den discontinuas, ¿sí? Y esto es un fenómeno muy general. Ahora bien, entonces, en los 60, Mumford desarrolló algo que se llama teoría geométrica de invariantes, en la cual solucionó este problema. O sea, era un problema abierto durante mucho tiempo en geometría algebraica y dijo, lo que no hay que tomar todas las órbitas posibles, sino que hay que tomar aquellas que son semiestables. E introdujo la noción de condiciones de estabilidad, y así fue que resolvió ese problema, y por eso le dieron una medalla Fields, porque, bueno, resuelve un problema muy importante en geometría algebraica. Y resulta que King en los 90, durante su doctorado, adaptó las condiciones de Mumford a la teoría de representaciones de Carcajes. Entonces King nos dio una mano enorme, así no tenemos que estudiar geometría algebraica, y nos dice, esencialmente tienen que haber desigualdades lineales, igualdades y desigualdades lineales, para estudiar si un objeto M, si una representación M, es semiestable con respecto a un vector B o no. Simplemente inecuaciones lineales, una condición de perpendicularidad, y eso es todo. No necesitamos más nada que eso. Entonces, eso a mí me permitió, sin saber demasiada geometría algebraica, ir y estudiar condiciones de estabilidad, lo cual lo agradezco un montón. Entonces, bueno, agarrás y definimos una pared. Cada representación define una pared, que son todos los lugares, o sea, todos los B en Rn que hacen a esa representación semiestable, y una cámara es el complemento de todas las paredes. O sea, es algo que es lo que está entre las paredes, literalmente. O sea, tenés paredes y sacás la pared y lo que es continuo y está entre paredes es una cámara. Y bueno, tiene propiedades lindas. No voy a entrar en detalle, pero tiene propiedades lindas. Entonces, ¿hay posibilidades de volver? Bueno, si no, les cuento, para A2, vamos a hacer la estructura de cámaras y paredes para A2, resulta que uno puede ver que la estructura de cámaras y paredes para A2 es esto, donde el espacio de estabilidad de 1 es el eje de la Y, y es todo el eje de la Y. El espacio de estabilidad de 2, que es este de acá, es todo el eje de la X, ¿sí? Y el espacio de estabilidad de 1, 2, lo escribí horizontal, es solamente media línea. ¿Por qué es media línea? O sea, ¿por qué este es todo el eje de la Y? Porque el vector dimensión de 1 es 1, 0. Y una de las condiciones para que sea semiestable es que sea perpendicular al vector dimensión de nuestra imagen. Entonces tiene que ser el eje de la Y. Y justo 1 es simple, o sea, no tiene ninguna subrepresentación. Entonces, cualquiera que te haga que sea perpendicular al vector dimensión de 1, me lo hace semiestable. Lo mismo pasa con 2. Pero con 1, 2, ya tenemos una subrepresentación, que es el 2. El 2 es una subrepresentación de 1, 2. Entonces, nosotros teníamos una segunda condición que nos daba unas desigualdades, y solamente la mitad de la línea la verifica. De vuelta, podemos hacer todas las cuentas en detalle en algún momento, después, si tienen ganas, pero lo cierto es que solamente la mitad de la línea para 1 o 2 lo verifica, y eso genera que existan exactamente 5 cámaras y solamente 3 líneas, 3 espacios de estabilidad. Después, la idea es que los diagramas de dispersión están decorados, o sea, arriba de cada... Sí, no, perdón. Arriba de cada pared uno le tiene que poner un elemento de un álgebra más, ¿sí? No voy a entrar en detalles, pero la construcción que hizo Bridgeland es lo que llama el álgebra de Holmo-Tíbica. Es muy complicada. Hasta el día de hoy yo no entiendo nada, pero bueno, son stacks. Aquellos que sepan un poquito de álgebra homológica, o sea, no álgebra solo, pero álgebra homológica, la idea es que es una álgebra en donde los elementos de tu álgebra son clases de isomorfismos
de representaciones, y la multiplicación codifica todas las extensiones posibles que podéis hacer con esos dos objetos, ¿sí? De hecho, las álgebras de Hall surgieron cuando Ringel se dio cuenta que partiendo de la categoría de representaciones de un Carcaj, uno puede llegar a grupos cuánticos. O sea, hay una relación con las cosas que hacen gente en Córdoba, por ejemplo, y uno lo puede hacer a través de las álgebras de Hall. Repito, las de Ringel más o menos me la banco, con la de la Hall motívica ya Bridgeland se fue un poco más lejos, y digamos, lo más difícil de todos estos 10 años de trabajo ha sido traducir lo que quiere decir Bridgeland con las álgebras de Hall motívicas a algo que yo entienda. Digamos, eso es lo que estoy tratando. Ah, ahí está. Y bueno, entonces nada, y se decora de alguna manera. No, ah, ahí está. Y bueno, y uno después tiene un control. Y uno después tiene que controlar si esa construcción está bien hecha. Y esa construcción se hace a partir de caminos. La idea es, como les digo, uno decora esta cosa con objetos, pero la construcción es la siguiente. Uno agarra, empieza a hacer un camino así, tiki, y como que a cada vez uno va cruzando, ¿sí?, diferentes paredes, y cada vez que cruza una pared se tiene que acordar el elemento del álgebra que decoraba esa pared, ¿sí? Pero además la pared la podemos cruzar en un sentido o en el otro, entonces te tenés que acordar también si lo haces, de qué forma lo haces. Entonces, cada camino de genérico, cada caminito que tiene unas ciertas propiedades, pero tienes un camino continuo que atraviesa las paredes de forma transversal, eh, te da un producto, te da un producto en esta álgebra de Hall motívica. Y lo que demostró Bridgeland es que de la forma que él construyó sus diagramas de dispersión, esa construcción es siempre coherente. O sea, quiere decir que no importa, esto es como la integración en los complejos, cuando uno no tiene ningún polo, no importa por qué camino integremos, el resultado es siempre el mismo, ¿sí? Esa es la idea. La idea de ver que el diagrama de dispersión es coherente es exactamente esa. Tomamos dos puntos, cualquier camino que hagamos, cualquier camino genérico que hagamos entre esos dos puntos, el resultado de esa integral o esa multiplicación en realidad te tiene que dar lo mismo. Y Bridgeland mostró que con su construcción eso es posible. Y entonces, yo ahora les cuento lo primero que hicimos con Tomás y David, y es que yo lo que estudio mucho es lo que llama la teoría de Tau inclinación, y el Tau tiene que ver con este Tau de acá, con la traslación de Auslander-Reiten, ¿sí? Y la idea es que y esto vale para, en realidad, todo álgebra de Artin, ni siquiera hace falta que haya un quiver asociado, pero uno puede definir algo que es tau inclinante, que como les digo, tiene que estar definido a partir de ese tau, y nosotros lo que mostramos es que hay una biyección entre los pares tau inclinantes y las cámaras acá. Entonces, algo que es completamente homológico, discreto, o sea, porque la estructura homológica tiende a ser de naturaleza discreta, nosotros lo pudimos hacer de forma continua y demostrar que eso nos daba regiones en RN que realmente tenían una información homológica que estaba codificada en este dibujito. Este dibujito en realidad tenía información homológica, nos daba cosas respecto de clases de torsión, nos daba cosas con respecto a extensiones, ¿no? Un montón de información. En particular, eso nos lleva a las secuencias maximales, porque la idea es que, bueno, digamos, eso es lo que estudiamos en el artículo. La idea es que las secuencias verdes maximales eran un jueguito donde uno empieza con un carcaj, ¿sí? Y a cada carcaj, al carcaj, uno empieza con todos los puntos pintados de verdes.
Entonces, el juego es, uno solamente puede tocar y hacer, o sea, actuar sobre los puntos verdes, pero entonces cuando uno actúa sobre un punto verde, digamos, ponele que actuamos sobre este, nos da un punto, o sea, el verde pasa a rojo, ¿sí? Bueno, este cambia de dirección, y tenemos que después actuar de vuelta sobre el punto verde. Solamente podemos actuar sobre puntos verdes, pero actuar sobre un punto verde puede modificar el color de los vecinos. Entonces, de hecho, si yo actúo sobre este punto verde, me lo pasa a rojo, pero este pasa a verde, ¿sí? Y una secuencia es verde es maximal, sí, en algún momento lo único que tengo son puntos rojos, y entonces no puedo seguir haciendo acciones en esos puntos verdes. El tema es que, bueno, todo es muy combinatorio, todo es muy bonito, es un jueguito que tiene cosas, pero no sé, ¿habla? Ah, lo que nosotros pudimos ver es que en realidad todos estos, esta cuestión combinatoria, o sea, siempre se pueden ver como un camino de genérico en esta cuestión geométrica, en la estructura de cámaras y paredes. En particular, eso nos permitió definir de forma homológica todas las sucesiones verdes o secuencias verdes maximales, a un nivel de generalidad donde ni siquiera tengo quivers, donde ni siquiera tengo álgebras y demás. Entonces, eso, nada, nos dio una posibilidad de explotar y tratar de estudiar estas cosas en un contexto donde nunca habían sido estudiadas antes, y porque tienen consecuencias lindas, o sea, secuencias verdes maximales tienen consecuencias lindas, entonces uno las quiere estudiar en otros lados. Y en particular, para ver si algo está bien definido, uno podía usar las condiciones de estabilidad de Rudakov, no importa mucho qué son, pero Reineke había mostrado que las secuencias, las condiciones de estabilidad nos dan bonito, nos dan exactamente lo que queríamos encontrar para ver que nuestro diagrama de dispersión eh, esté bien formado. Entonces, nosotros lo que queríamos probar era que toda secuencia verde maximal estaba inducida por una condición de estabilidad de este tipo, porque si pasaba eso, casi teníamos que todo diagrama de dispersión para todo álgebra, sin necesidad de que el cuerpo sea algebraicamente cerrado, estaba bien definido. Pero bueno, eso no pasó. Lo que sí pudimos probar es que caracterizamos qué condiciones de estabilidad me dan una secuencia verde maximal, que es, digamos, un paso intermedio a nuestro objetivo final. Eso hasta ahora, y eso nos ayudó a desarrollar un montón de herramientas que además me ayudaron a probar cosas en teoría de módulos, en categoría de módulos, que ni me imaginaba que podían, o sea, que no eran problemas relevantes y de repente tuvieron sentido, y encima usando condiciones de estabilidad y estos diagramas de dispersión se pueden probar. Y con Sibylle Schroll, que es la profesora con la que trabajé en Leicester, pero esto lo publicamos mucho después, probamos que usando estas herramientas, que un álgebra de Artin tiene un número finito de ladrillos, no importa muy, pero son representaciones con unas características bien precisas. Sí, solo sí, tenemos una cantidad de módulos tau inclinantes en su categoría de módulos, lo cual eh, o sea, generaliza una conjetura muy importante, que es la primera conjetura de Brauer-Stroll, que fue la que dio inicio a la teoría de representaciones de álgebras de dimensión finita como las conocemos hoy. O sea, las herramientas de Auslander-Reinten, todo lo que es la teoría de Auslander-Reinten, se desarrolló para solucionar esas conjeturas. Después pasaron a ser cosas que queríamos estudiar per se, y hoy damos la vuelta y usamos esas para, o sea, generar nuevas conjeturas que se pueden probar. Y además, estamos junto con otros colaboradores, estamos desarrollando, digamos, estas mismas herramientas, la teoría de estado de inclinación y la teoría de condiciones de estabilidad, en contextos donde no se pensaba posible antes. Álgebra homológica de orden superior, categorías abelianas con suficientes proyectivos, representaciones de carcajes sobre categorías de fusión, o sea, hay varios contextos, varias líneas de trabajo
en donde estamos queriendo desarrollar estas nuevas herramientas, ver qué nos dicen en esos nuevos contextos. Y finalmente, en un paper en un preprint en realidad que saqué en 2018, pero que todavía no lo puedo publicar, yo puedo probar que en realidad a mí lo que me daba, o sea, lo que había probado Reineke sobre esa, esa verificación, o sea, esa herramienta que me permitía verificar que un diagrama de dispersión esté, esté bien definido, que se podía hacer por las condiciones de estabilidad, en realidad no dependía de las condiciones de estabilidad, sino de una cosa que llaman las cadenas de clases de torsión. Y esas cadenas de clases de torsión, nada, son mucho más generales y son mucho más fáciles de definir desde un punto de vista algebraico. Muchísimo más fácil de definir desde un punto de vista algebraico. Y entonces, hoy por hoy, lo que estoy tratando de hacer y creo que tengo una buena idea es cómo definir las álgebras de Helmholtz-Típica para cualquier álgebra de Artin, lo cual me permitiría entender los diagramas de dispersión para cualquier álgebra de Artin, y con eso terminaría, digamos, un proceso de trabajo de 10 años, que claramente no es el único, pero es, digamos, ha sido, creo, la motivación que he tenido en estos 10 años para trabajar e investigar en matemática, en particular en esto. Así que, bueno, con eso cerramos. Muchísimas gracias. Bueno, ¿se escucha? Sí, creo que sí. Se escucha, ¿no? Bueno, muchas gracias. ¿Consultas, comentarios, dudas? ¿Quieren tirarle con algo? Yo te van a tirarte con algo. Eh, che, yo quiero ver si entendí. Primero, vos con el diagrama solo, primero vos tenés el carcaj, que son el conjunto de vértices, el conjunto de flechas Sí, y dos funciones. sí, Es eso. sí. ¿Sí? Las dos funciones, ¿qué hacen? La función o sea, es una función que va del conjunto de flechas al conjunto de puntos Y te hace la asignación. y te asigna dónde ¿Qué empieza y dónde flecha? termina. Claro, ¿qué Dónde flecha empieza, une en qué punto, básicamente? ¿Dónde esencialmente. empieza y dónde termina? Claro, a También. cada flecha tenés el S, que es el start, que te dice dónde empieza, Bien. y el T, que es target, que es dónde termina. ¿Dónde termina? Nada más. Bárbaro. Bien. Ahora, vos con el diagrama solo, Sí, con el carcaj y con ese carcaj te hace el diagramita. sí. ¿Sí? Con eso, vos ya podés tener, eh, no quiero decir rápidamente, porque acá rápidamente no debe tener nada, pero, no sé, o sí, el grupo de torsión Eh, para ese diagrama, el diagrama de dispersión, decís, sí. o tenés un montón de información. Por ejemplo, Y podés armar, el cardinal o sea, la cantidad de puntos que vos tenés en tu carcaj te sí, dice en qué dimensión está, por ejemplo. bien. Cada flecha que tenés te dice, o sea, literalmente, este medio hiperplano surge porque tenía una flecha de 1 a 2. Si yo también tenía una flecha para el otro lado, tenía el medio hiperplano para el otro lado. Claro. Entonces, ya te da una serie de cosas. De hecho, hay álgebras que se llaman especiales biseriales, que tienen la característica de que todas las representaciones indescomponibles, o sea, para armar esto yo necesito las representaciones indescomponibles de este carcajo, de este álgebra. ¿Sí? Entonces, No me em, acuerdo lo que es una representación indescomponible. Está, pero son las que no se pueden escribir como suma directa de 2. ah, bien, perfecto, está. O sea, Está. la más Es chiquita, ella, claro. Bien, sí, 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 la bien. más sencilla, digamos. Entonces, las representaciones indescomponibles para las álgebras especiales biseriales se pueden escribir todas nada más mirando el carcaj, de una forma Está. combinatoria. Y nosotros, en un artículo que escribimos con Sibile Scholl, Aran Tatar, Nick Williams y Yadira Valdivieso, lo que hicimos fue, dada como es una representación de tipo cuerda o banda, que son exactas, o sea, Sí. para estas álgebras todas son de tipo o cuerda o banda, y para cada una de estas representaciones nosotros describimos de forma combinatoria la, cuáles son sus espacios de estabilidad. Entonces, a priori ahora ya podés implementar, yo no lo he hecho, ninguno de nosotros sabe programar, pero podríamos implementar que si vos le metés una álgebra que es especial biserial, o sea que tiene ciertas Mm, características, te tiene que poder sacar el complejo de cámaras y paredes, o sea, el diagrama de dispersión de el ese diagrama coso. de dispersión para eso. Completamente, sí. Bien. Entonces, en general, no es cierto. Ahora hay gente que está, digamos, generalizando lo que hice yo. Hay un chico que rindió su examen, que defendió su tesis hace 2 semanas,
que estuvo visitándome a mí en París hace, sí, en junio, y el tipo agarró y generalizó la teoría de estado de inclinación usando geometría algebraica, y él ahora puede entender completamente el diagrama de dispersión para un montón de álgebras para las cuales yo no podía. Claro. Y eso, de vuelta, tiene que ver con la estructura del carcaj. O sea, el carcaj te da un montón de información. O sea que no es inmediato, a partir del carcaj y del diagrama de dispersión, saber qué condiciones de estabilidad, los grupos de torsión, etcétera. No, 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 no. No es una Bueno, de cosa. hecho, hay otro resultado que te dice que dos álgebras que el centro de un álgebra es aquello que conmuta con todos los elementos del álgebra, que si vos cocientas un álgebra por algo que está dentro del centro, un ideal que está dentro del centro, Mm, el álgebra cociente tiene exactamente el mismo diagrama de dispersión que el de arriba. el original. ¿Sí? Entonces, ahí ya perdés un montón de cosas. Claro. Entonces, por ejemplo, una de las cosas, hay gente que estudia mucha teoría de grupos, teoría de representaciones de grupos, es lo más tradicional, y cuando uno estudia teoría de representaciones de grupos, en general se encuentra con carcajes que son un punto y tienen muchas flechas. Tienen muchas flechas que tienen un montón de relaciones, dependiendo del grupo en el cual uno se interese y demás, pero es nada más un punto. Si yo tengo un punto, el único diagrama de dispersión que tengo es la línea y la única pared que tengo es el cero. Ya está. No me importa cuántas flechas tengo, qué relaciones tengo entre ellas. Hay dos estados y una pared. Y ya Exacto. está. Ya está. Que son los dos estados triviales. Bien. O sea, siempre el primer cuadrante y el último cuadrante van a, o sea, que es el cuadrante positivo, de hecho, y el negativo, que se llaman, siempre existen, siempre tienen que estar, y es una cuestión que uno puede demostrar, entonces eso es otra información que tenés. Si tenés un cociente de una álgebra sobre otra, el diagrama de dispersión del chiquito se mete adentro del grande. O Claro, sea, sí. tenés un montón Sí, de para cosas tener, para hacer, claro. tenés un montón de cosas que te ayudan sí. Ya está. Bueno. eh, ¿Algún otro comentario? ¿Duda? ¿Sugerencia? ¿Nada? Bueno. Ah, sí. Sí. Este de acá, la idea, o sea, la importancia del camino que tomes es justamente que no te importe. O sea, lo difícil es probar que no importa el camino que vos tomes, el producto final dependa solamente del punto donde empezaste y donde terminaste. Em, digamos, un comentario que hice es que cuando, no sé si estudiaste ya variable compleja o lo estudiarás, pero ahí, digamos, si querés hacer la integral de ciertas funciones y no tenés un polo, en realidad, cualquier integral que hagas también te va a dar lo mismo. Vos la podés cambiar el camino por donde haces la integral y el resultado siempre es el mismo. Y esto de acá es exactamente lo mismo. Y eso es importantísimo. A eso va la estabilidad de eso. Digamos. No, No, no que sea estable no quiere decir eso, digamos. no, 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 Bien, no. está. Eso, ahí va la coherencia del Ah, diagrama de dispersión. coherencia. Bien, Ahí bien. va la coherencia. La estabilidad tiene que ver más con el hecho de que va más, mucho más al principio de la clase que era lo que hizo Mumford. Eh, tenés una variedad algebraica, tenés un grupo que está actuando sobre ella, y lo que dijo Mumford es lo siguiente, dice, bueno, si tomamos todas las órbitas sobre las que actúa, o sea, que tenemos en nuestra variedad, el cociente de teoría de conjuntos, Mm, no me da una variedad algebraica. O sea, porque la topología, que es la topología de Zariski, se rompe. Entonces, el tipo definió una condición de, o sea, dijo, hay algunas que son semiestables y que son algo que tiene que ver con el cero, o sea, el cero tiene que, no importa, una condición. da una condición de que esas son semiestables, y si tomás solamente aquellas que son semiestables y te olvidás de las otras, entonces el cociente sí es una variable algebraica. Bien, está. Y entonces, eso te permitió, o sea, eso permitió estudiar un montón de cosas que se llaman espacio de móduli. Espacio de móduli son variedades, son conjuntos en donde cada punto te da la clase de isomorfismo de un cierto elemento. Entonces, eh, espacios de módulos clásicos, venía de la teoría de invariantes de Hilbert, allá por el año 1900, pero bueno, entre 1900 y 1964, hasta que Mumford introdujo la semiestabilidad, eh, la mayoría de, de las construcciones clásicas de espacios módulos no valían. Claro. Entonces lo que se dio cuenta Mumford es que uno tenía que considerar un carácter del grupo.
pero Sí, tenía no que importa. Sí, otra, o sea, tenía que darle algo más de información del grupo, que era algo que variaba en el grupo. Entonces vos tenías muchos más espacios de móduli, o sea, no tenías una sola variedad que te daba todo lo que vos querías saber, sino que tenías que considerar muchas variedades distintas. Entonces, esto en realidad, este diagrama de dispersión, está en todos los caracteres posibles, está en toda la información posible que vos le puedas meter. Entonces, cada punto acá te va a dar un espacio de módulo distinto. claro. Las cámaras son aquellas que el espacio de módulo es vacío. Entonces, y de hecho, una razón por la cual yo pude hacer esto en 2014, cuando 60 años antes se introdujo las condiciones de estabilidad, es que desde el punto de vista de geometría algebraica, estos espacios de móduli son muy aburridos. O sea, porque los espacios de móduli son puntos. Sí, Entonces, si vos sos geómetra, te digo, estudiame un punto. Bueno, todo es cierto en un punto. No tenés mucha información. sí, Sin embargo, cuando tengo nada más puntos, resulta que puedo tener información homológica, porque cuando lo estudias de forma geométrica te olvidas las relaciones y cómo interactúan los puntos entre sí, y eso es lo que yo vengo a estudiar con las herramientas que tengo. claro. Ahí está. Bueno, agradecemos nuevamente. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias y hasta luego. Puedes cortar cuando quieras.